Hola, soy Teo, un apasionado de la Biblia. Quizá me recuerden de la historia del nacimiento de Jesús. Hoy veremos el hecho más increíble y extraordinario de la historia. Pero primero, hagamos un repaso. ¿Recuerdan aquel niñito que nació en un establo? ¿Que era el Hijo de Dios? O sea, ¿Dios mismo hecho niño? Sí, ese mismo, Jesús. Resulta que creció y se convirtió en el héroe más fantástico que jamás haya existido. Jesús enseñaba todas las cosas acerca de Dios y acerca de la mejor forma de vivir. Tenía un grupo de discípulos que eran 12 hombres que estaban todo el tiempo con él aprendiéndolo todo. A donde Jesús iba, lo seguían muchas personas y lo escuchaban con mucha atención, porque su palabra tiene el poder de convertir todo en algo bueno. Jesús hacía muchos milagros. La gente se sanaba por montones y solucionaban sus problemas porque Jesús les enseñaba qué hacer. Todos amaban a Jesús, amaban estar con él y obedecerle. Pero no todo era color de rosa. Había un grupo de hombres que eran los jefes religiosos de los judíos que odiaban a Jesús y buscaban la forma de matarlo. Lo perseguían porque Jesús mostraba que los jefes desobedecían lo que Dios les había enseñado y porque ellos esperaban que el Hijo de Dios fuera diferente a como era Jesús. Muchas de las cosas que sucedieron, Dios ya las había anunciado a distintas personas cientos de años antes. Todas estas promesas están en la Biblia. Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Por eso, les avisó a sus discípulos que algo muy terrible estaba por suceder. Pedro, uno de los 12, le prometió estar con él pase lo que pase. Pero Jesús le dijo: mejor veamos la historia. Jueves por la noche. Hace mucho tiempo, en la ciudad de Jerusalén, Jesús y sus discípulos celebraban la Pascua. La Pascua era una fiesta muy importante que recordaba el día en que Dios había liberado al pueblo judío de ser esclavos en Egipto. Se celebraba en Jerusalén durante la primavera. Era una cena muy especial. Las familias recordaban la historia de la salida de Egipto. Los niños y sus padres hablaban de lo bueno que había sido Dios, le daban gracias por su amor y cantaban canciones. Terminaron la cena cantando. Luego, Jesús salió de la ciudad acompañado de sus discípulos. Fueron a un jardín llamado Getsemaní, al que Jesús acostumbraba a ir para orar. Cuando llegaron, Jesús se alejó un poco del grupo, pero antes invitó a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañaran. Jesús empezó a sentirse pero muy triste, porque ya sabía lo que iba a suceder, y les dijo: estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos y oró a Dios: Papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me ayudes a no sufrir? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Estaban tan tristes que les había dado sueño. Entonces le dijo a Pedro: ¿no pudieron quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? No se duerman. Oren para que puedan soportar este momento tan difícil que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas.
Jesús se fue a orar otra vez y decía: Papá, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos. Es que estaban muy cansados. Jesús los despertó, pero ellos no sabían qué decir. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 y les dijo: ¿Todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para arrestarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que ahí viene el que me va a entregar. En ese momento llegaron muchas personas con cuchillos, palos y antorchas. Venían de parte de los jefes religiosos para arrestar a Jesús. Judas era uno de los discípulos de Jesús. Había arreglado con los jefes que a cambio de mucho dinero les iba a mostrar dónde encontrar a Jesús, porque había tanta gente en Jerusalén que si no hubiera sido imposible. Les había dicho: al que yo bese, ese es Jesús, arréstenlo. Entonces Judas se adelantó para besar a Jesús, pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso me traicionas? Y les preguntó a los demás: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron. Jesús les dijo: yo soy. Al oír esto, cayeron de espaldas al suelo. Entonces Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, volvieron a decir. Ya les dije que soy yo, contestó Jesús. Así que, si me buscan a mí, dejen ir a mis seguidores. En ese momento, Pedro, queriendo proteger a Jesús, sacó una espada para lastimar a uno de ellos y terminó cortándole la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. De inmediato, Jesús les dijo: ¡alto! ¡No peleen! Luego, tocó la oreja de Malco y la sanó, y le dijo a Pedro: ¡guarda esa espada! Los soldados de la tropa, con su capitán y los guardias del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. En ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron porque tenían mucho miedo. Jueves por la noche, muy tarde. Primero lo llevaron ante Anás, que era uno de los jefes religiosos más importantes. Pedro siguió todo lo que pasaba desde lejos. No quería perderse de nada. Al llegar al lugar, la portera lo reconoció y le preguntó: ¿no eres tú uno de los seguidores de Jesús? No, no lo soy, respondió Pedro. Anás le hizo varias preguntas a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que enseñaba. Quería encontrar algo que Jesús dijera para poder acusarlo. Luego, Anás envió a Jesús, todavía atado, a Caifás, el jefe de los sacerdotes. Mientras tanto, los jefes religiosos buscaban a alguien que acusara a Jesús para poder castigarlo, pero no encontraban a nadie. Muchos vinieron con mentiras en contra de Jesús, pero se contradecían entre ellos y así no podían acusarlo. Jesús no respondió a estas mentiras, solo se quedó callado. Caifás le preguntó a Jesús: ¿oíste bien de qué te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús seguía sin responder nada. Caifás volvió a preguntarle: ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús le dijo: sí, lo soy. Al escuchar esto, Caifás rompió parte de sus ropas para mostrar su enojo y dijo: ya no necesitamos más pruebas. Dice que Él es Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué deciden? Y todos estuvieron de acuerdo en que Jesús debía morir. Pensaban que Jesús mentía para ofender a Dios. Lo odiaban tanto que no le creían nada de lo que decía. Jesús era el Hijo de Dios. Él decía la verdad. Era Dios mismo hecho hombre que venía para estar con ellos. Algunos de los que estaban allí insultaron y maltrataron a Jesús. Fue una escena muy triste y vergonzosa. Luego, los guardias del templo se hicieron cargo de Jesús. Ellos también lo maltrataron mucho. Mientras, Pedro se calentaba junto a una fogata. Algunos de los que estaban por allí se acercaron y le dijeron: estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Hablas como los de Galilea. Pedro les gritó: ya les dije que no conozco a ese hombre.
Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. Luego, un familiar de Malco le dijo: yo te vi en el jardín cuando arrestaron a Jesús. Pedro contestó: hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. Justo en ese momento cantó el gallo. Jesús miró a su amigo Pedro. Entonces se acordó de lo que Jesús le había dicho: hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Cuando salió el sol, se reunió la Junta Suprema para juzgar a Jesús. Las leyes judías enseñaban que para castigar a una persona primero debía ser juzgada por la Junta Suprema, y que esta junta no podía reunirse antes de que saliera el sol. Por eso esperaron toda la noche hasta que amaneciera. Los que formaban la junta eran casi las mismas personas que habían entrevistado a Jesús la noche anterior y ya tenían decidido que muriera. Hicieron este falso juicio solo para cumplir con los trámites que su ley les exigía. Fue un juicio injusto en el que se desobedecieron muchísimas leyes. Hubieron mentiras, arrestaron a Jesús sin ninguna razón. Engaños, la junta planeó una trampa para hallar a Jesús. Descaro, los acusadores eran también los jueces. Falta de honestidad, no hubieron personas que hablaran a favor de Jesús. Desorden, decidieron todo la noche anterior, horario ilegal para un juicio según las leyes judías. Delito, los casos de pena de muerte no se podían juzgar ni un sábado ni en tiempos de fiestas importantes como lo era la Pascua. Caos, no se esperaron las 24 horas que exigía la ley antes del castigo. Viernes por la mañana, muy temprano. Rápidamente llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. El Imperio Romano gobernaba Israel. Los judíos tenían permiso de usar sus propias leyes en temas religiosos, pero para condenar a muerte a una persona tenían que ir a ver al gobernador de su región. Pilato salió para ver de qué se trataba todo este griterío. Los jefes religiosos le dijeron que Jesús confundía al pueblo en contra de su gobierno. ¡Pero qué barbaridad! Dicen esta mentira para que Pilato piense que Jesús es peligroso. Pilato le hizo varias preguntas a Jesús y se dio cuenta de que era inocente y que las acusaciones eran falsas. ¡Bien! Pilato volvió a salir y les dijo: ustedes trajeron a este hombre con grandes acusaciones. Le he hecho muchas preguntas y no creo que sea culpable de nada. Pilato sabía que Jesús era inocente y que los jefes lo acusaban por envidia. Por eso piensa distintas opciones para dejar libre a Jesús. Pilato siguió hablando y les dijo: ustedes tienen la costumbre de que yo libere a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje libre a Jesús? Pilato iba y venía. Estaba molesto. Tenía que hacer varias cosas para este injustificado juicio. Los jefes religiosos aprovecharon esos momentos en los que Pilato no estaba y convencieron a los que estaban allí para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Pilato volvió y les preguntó: ¿a quién quieren que deje libre? Nombre: Barrabás. Ocupación: criminal muy malvado. Lugar de residencia: la cárcel. Antecedentes: rebelarse contra Roma y matar a una persona. Nombre: Jesús. Ocupación: carpintero y maestro. Lugar de residencia: Nazaret. Antecedentes: sanar a miles de enfermos, alimentar a más de 10.000 personas, resucitar a un muerto y defender los derechos de los niños. Gritaban todos a coro. Pilato, indignado, les preguntó: ¿y qué quieren que haga con Jesús? ¡Que muera en una cruz! Gritaban como locos. Pilato les preguntó: ¿qué mal ha hecho este hombre? ¡Que muera en una cruz! Seguían gritando totalmente fuera de control. Pilato vio que ya no le hacían caso y que aquello podía terminar en una revuelta muy peligrosa. Entonces mandó que le llevaran agua, se lavó las manos delante de la gente y dijo: yo no soy culpable de la muerte de este hombre. Los culpables son ustedes. Y la gente contestó: sí, nosotros seremos responsables por la muerte de este hombre. Pilato
puso en libertad a Barrabás. Luego ordenó que clavaran en una cruz a Jesús. Viernes por la mañana. Jesús salió cargando su propia cruz. En un momento no pudo seguir caminando. La cruz era demasiado pesada y Jesús estaba muy cansado y lastimado. Justo pasaba por allí un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene. Los soldados lo detuvieron y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Así llegaron a un monte llamado Gólgota, que quiere decir la calavera. A las 9 de la mañana pusieron a Jesús en la cruz. Luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. La gente que pasaba por el lugar se burlaba de él y lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el sol dejó de brillar y toda la tierra se oscureció. De repente hubo un gran terremoto y en ese mismo momento Jesús murió. Al mismo tiempo, la cortina del templo se partió en 2 pedazos, de arriba hacia abajo. Los soldados que estaban cerca de la cruz tuvieron mucho miedo, y uno de ellos dijo: «Es verdad, este hombre era el Hijo de Dios». Al ver todo esto, la gente que estaba allí volvió a su casa llena de tristeza, pues se sentían culpables. Los amigos íntimos de Jesús miraban todo lo que pasaba de lejos. Viernes al atardecer. Más tarde, un amigo de Jesús, José, del pueblo de Arimatea, envolvió el cuerpo de Jesús con una tela muy cara y limpia. Nicodemo, otro amigo de Jesús, llevó 30 kilos de perfumes. Lo acompañaron algunas amigas de Jesús. José y Nicodemo colocaron la pasta de perfume sobre la tela, porque así lo indicaba la costumbre de los judíos. Luego lo pusieron en una tumba nueva, que hacía poco José había mandado construir en una gran roca, y taparon la entrada con una piedra enorme. Además, había varios soldados cuidando el lugar. Domingo de madrugada. Cuando todavía estaba oscuro, las amigas de Jesús fueron a su tumba a llevarle perfumes. Pero cuando llegaron, se asombraron mucho. La piedra estaba corrida y la tumba vacía. Ellas no sabían qué pensar ni qué hacer. De pronto aparecieron 2 ángeles vestidos con ropas muy blancas y brillantes y les dijeron: «No tengan miedo, Jesús no está aquí porque volvió a vivir». Las mujeres estaban maravilladas, felices. «¡Jesús resucitó! ¡Resucitó!». Corrieron a darles la noticia a los discípulos. Entraron donde estaban ellos diciendo: «¡Jesús resucitó! ¡Está vivo!». Ellos pensaron que las mujeres se habían vuelto locas y no les creyeron. Pedro y Juan salieron corriendo a ver la tumba y la encontraron vacía, como habían dicho las mujeres. Era cierto, Jesús había resucitado. Durante esa mañana, Jesús se les apareció a algunas de sus amigas y a varios de los discípulos en distintos momentos y lugares. Ya de noche, ese mismo domingo, se reunieron todos nuevamente en una casa. Se contaban unos a otros que habían visto a Jesús, que les había costado reconocerlo, pero que estaba vivo, como había prometido. Estaban felices, hablaban todos juntos y a la vez, y se interrumpían unos a otros hablando de este hecho tan increíblemente maravilloso. Entonces Jesús entró y se puso en medio de ellos, pero con un cuerpo nuevo, distinto, era mucho más hermoso. Era un cuerpo que nunca más iba a morir. Jesús los saludó y les dijo: «Estén tranquilos, reciban la paz de Dios», y se quedó con ellos.
Jesús quiere que nosotros también seamos parte de esta maravillosa historia. Quiere ser nuestro amigo, cuidarnos y amarnos para siempre. Él es fuerte, poderoso y cariñoso. Para Él no hay nada imposible. Por eso puede prometer amarnos y cuidarnos. ¿Sabes? Solo tienes que pedírselo. Él está esperando que le digas que quieres ser su amigo. ¿Quieres que se lo pidamos juntos? Ok, digamos así. Jesús, quiero que seas mi amigo. Que me cuides todos los días de mi vida. Quiero amarte y obedecerte para siempre. Y que desde hoy seas mi Salvador. Quiero ser parte de la gigantesca familia de Dios. Y que sea todo tal como lo has dicho.